estoy seguro va a ser de enorme interés para todos los que vamos a escuchar al licenciado Clemente Ranero. Él ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero para las personas que no lo conocen, él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Además, ha tomado dos diplomados, uno impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de impuestos iberoamericanos. Además, tiene una especialidad en impuestos y una maestría. Y pues él es un conferencista muy conocido aquí en el noroeste del país y ha dado un sinnúmero de charlas y conferencias, tanto en México como en Estados Unidos. Verdaderamente es un privilegio que el licenciado Ranero nos acompañe para tratar un tema que nos trae muy preocupados a muchos asesores fiscales, a los consultores, a los auditores, a los contribuyentes, desde luego, ante el nuevo ambiente fiscal que hemos estado viviendo este 2020, donde nada menos esta semana la jefa del SAT daba a conocer que a pesar de la pandemia, a pesar de la caída de la actividad económica, en materia tributaria, la recaudación ha subido y ha subido focalizada fundamentalmente en grandes contribuyentes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué las grandes empresas teniendo abogados tan de mucho renombre, tan calificados, por qué no interpusieron medios de defensa para evitar el pago? Indudablemente que hay un entorno en materia penal fiscal que influyó en forma determinante para que finalmente doblaran las manos y terminaran pagando. Pero eso es apenas el principio, es el principio de un tsunami que viene hacia el frente en materia de aplicación de nuevos ordenamientos, de los que ahorita nos va a dar una plática el licenciado Ranero. Aspectos tan novedosos para muchos como que este año, en las pláticas de reformas fiscales, empezamos hablando de la Ley de Seguridad Nacional, háganme favor. Y luego continuábamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, diciendo, oye, ¿y esos temas? Y le continuábamos con la Ley de Extinción de Dominio. Y algunas personas nos decían, ¿y cuándo van a empezar con impuestos sobre la renta, con el IVA, que es a lo que estamos acostumbrados? No, lo que pasa es que el mundo nos cambió. Y en materia de fiscalización hay todo un enjambre en materia jurídica que verdaderamente cualquier contribuyente, cualquier asesor, cualquier consultor en materia tributaria puede quedar atrapado y en conjunto ser corresponsable de una conducta fiscal que implique o que pueda conllevar no solamente el pago de un impuesto, sino también alguna responsabilidad de tipo penal. Para 2021, quiero comentarles que prácticamente ya está aprobada la reforma, incluyendo la ley de ingresos. El último dictamen de parte de los senadores, hoy en la mañana se aprobó a nivel de comisiones. Este fin de semana, de acuerdo con la Constitución, se le vence el plazo al Congreso para que apruebe la ley de ingresos con todas las leyes que conlleva. Y no lo duden, que mañana seguramente se suba al Pleno y aprueben. Pero como están aprobando todos los diputados y senadores, simplemente sin ver, sin analizar las repercusiones, sin tomar en cuenta las opiniones de expertos, y están aprobando prácticamente a ciegas porque así se los instruye. Entonces, este tema verdaderamente que es muy relevante en este momento, porque de lo que nos va a platicar como iniciativa, prácticamente denlo por un hecho que ya está aprobado. Licenciado Ranero, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Le pediría de favor terminar unos 15 minutos antes, porque estoy seguro que algunos amigos tendrán preguntas, tendrán algún comentario que hacerle. Sí, claro que sí, no hay problema. Adelante, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias, David. ¿Me compartes pantalla? Por favor. Listo, ya la tiene aquí compartida. ¿Ya se ve?
Sí, si gusta nada más dar maximizar a la presentación para que se vea pantalla completa Ok, en la sí, parte inferior derecha. listo. Ah, ¿Ahora sí ya? perfecto. ¿Se oye bien? Ok, Sí, muy bien. perfecto. Bueno, Adelante. pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, don José, por la introducción y pues a ustedes por tomarse el tiempo y participar en esta charla de esta tarde, en donde pues como ya anticipó don José, normalmente dicen que los de las malas noticias y que los que somos pesimistas somos los abogados, pero creo que ya se está contagiando a los contadores, porque los contadores ya también se están haciendo muy conscientes de la realidad de lo que hemos visto, pues ya desde el año pasado, prácticamente hace un año que ya estábamos hablando en las charlas de la reforma fiscal y en donde pues estamos empezando a hablar de los temas de las iniciativas y de la reforma al Código Fiscal y de la ley de ingresos y donde pues como efectivamente dice don José, el tema central lo llevamos al tema penal fiscal. Y entonces, pues ahorita ya es un tema que dices, oye, pues ya hemos ido viendo a lo largo del año las implicaciones que ha tenido esta reforma penal fiscal, lo que han recaudado, las circunstancias que se han dado. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Ya ahorita prácticamente ya está planchada la ley de ingresos de la Federación, las reformas al Código Fiscal de la Federación ya nada más es un tema meramente protocolario, porque lo que ya se aprobó y que ya vimos al Código Fiscal de la Federación, que es muy grave, pues ya es prácticamente, yo podría decir un 99% un hecho, porque al haber pasado ya la comisión del Senado y sido aprobada, pues ya nada más subir a pleno va a ser meramente un requisito formal para que quede ya aprobada estas reformas. Pero también hay ahí, digamos, una reforma que muy posiblemente ninguno de los que estén ustedes conozcan y que también tiene unas repercusiones sumamente relevantes, que son reformas que son a la ley federal en materia de prevención e identificación de operaciones de recursos que viene está vinculada ya con el Código Fiscal de la Federación para 2021. Entonces también me voy a vincularla a ella porque tiene una relevancia y está conectada con el Código Fiscal para el 2021. Entonces, ahorita vamos a ver que esta ley PROPI, que es la ley para prevenir e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues tiene una vinculación también a Código Fiscal, que lo que ya vemos se va a complementar y esta ley es una iniciativa que próximamente también va a quedar ya aprobada por la Cámara de Diputados, ya está en la Cámara de Comisiones, es ya casi un hecho de que se va a aprobar. Ahorita se le dio prioridad a las leyes fiscales, pero como complemento a ellas, pues también va a entrar esta reforma, que esta ley PIORPI también tiene una vinculación que nos sorprende porque nos va a remitir a nuevas obligaciones en materia de sociedades mercantiles. Y entonces vamos a hacer un rápido repaso de la reforma penal fiscal 2021, que es lo que vamos a estar viendo. El tema del control corporativo de las sociedades vía la prevención del lavado de dinero, que es un tema novedoso que vamos a estar teniendo que cumplir muy sigilosamente a partir del año 2021. La nueva realidad de multas y sanciones en materia de prevención del lavado de dinero. Sé que muchos de los que están ahorita conectados son contadores o son abogados. O puede haber algunos desarrolladores inmobiliarios o gente que se dedica al tema inmobiliario, pero principalmente también ahí hay multas y sanciones y temas muy relevantes en prevención del lavado de dinero que quiero comentar y explicarles. Y también hay una nueva realidad que es la posibilidad de la suspensión de actividades para sujetos obligados. Entonces, todas aquellas empresas o personas que realizan actividades vinculadas en materia de prevención del lavado de dinero y que no estén cumpliendo correctamente con sus obligaciones, la unidad de inteligencia financiera puede ordenar suspender actividades profesionales o a las actividades reguladas por la ley en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces eso también hay que platicarlo. Y finalmente voy a cerrar un poco con el tema del compliance penal y de PLD, que tenemos que estar listos y preparados porque el 2021 independientemente del COVID, va a ser un tema que nos va a tener ocupados y preocupados. Entonces, el objetivo es entender las nuevas obligaciones que pretende imponer la legislación en materia de prevención del lavado de dinero y las consecuencias por su incumplimiento. Y vamos a hablar de la reforma penal fiscal.
A lo mejor ya quien ya me ha escuchado o visto decir que es la misma canción, pero siempre traigo esta lámina porque creo que con ella puedo explicar de una manera visual de dónde se conecta todo. Al final del día, todo está ya conectado entre las leyes. Anteriormente las disposiciones estaban salpicadas de alguna manera en leyes separadas que no se vinculaban. Hoy en día la Constitución Federal, la Ley contra el Lavado de Dinero, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación, Código Penal, Ley Nacional de Extinción de Dominio, Código Nacional de Procedimientos Penales, todas están vinculadas entre sí. Hay una interrelación entre esas normas en donde todas ya están enfocadas con un solo objetivo, de que la nomenclatura jurídica esté perfectamente sincronizada para poder determinar un delito de defraudación fiscal o en materia de delincuencia organizada y la autoridad pueda tipificar sin ningún problema el delito y aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, a partir de 2020 ya está perfectamente sincronizada la maquinaria y la legislación para cuantificar y determinar cuándo hay un delito que esté vinculado con seguridad nacional, con materia fiscal o con materia de lavado de dinero y se pueden aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, el primer tema que hay que reconocer y que a lo mejor es nuevo para el 2021 es que ya ahorita en 2020 las personas jurídicas ya se les puede sancionar de una manera directa por la comisión de un delito. Entonces, aquí tenemos ya que es un tema que llegó para quedarse, que ya lo aplicaron. Tenemos el caso de Walmart, tenemos el caso de IBM, tenemos el caso de FEMSA, tenemos el caso de algunos bancos en donde ya el SAT presentó denuncias penales en contra de la persona moral, en contra del Consejo de Administración, en contra de los directores, el director de finanzas, los asesores fiscales externos y los asesores legales externos. Y contra todos presentó una denuncia penal, caso Walmart, en donde todos estaban demandados, denunciados penalmente por un presupuesto de delito de defraudación fiscal que calificaba para delincuencia organizada. Y bajo esas estructuras, el SAT ha recaudado en lo que lleva del año más de 70,000 millones de pesos, derivado de la manera en cómo estructuran las denuncias penales. Entonces, han sido extremadamente eficientes. Yo participé hace 2 semanas en una plática en donde estuvo participando el director de procedimientos penales de la Fiscalía General de la Procuraduría Fiscal Federal, y fue muy enfático el abogado en decir, la clave del éxito de lo que ha tenido es que tienen un porcentaje de bateo, si lo quisiéramos llevar ahorita en términos de la serie mundial, de 90% de los casos llevados a temas de delitos en materia de defraudación fiscal han ganado el 90% y han logrado que los contribuyentes y todas las personas vinculadas acepten la responsabilidad y paguen los impuestos para evitar que se les aplique la prisión preventiva oficiosa. Entonces, todo se debe a esta nueva manera del enfoque penal fiscal que se está dando, y pues hemos visto que es extremadamente eficiente cuando la autoridad pone en la mira a un contribuyente y lo lleva a comparecer. Entonces, pues hay que reconocer que también los despachos de abogados y contadores, pues también podemos estar involucrados directamente como despacho, independientemente de sus socios o asociados que tenga el despacho, como posible persona que cometa un delito, sobre todo en materia fiscal. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione, cuando hayan determinado que además existió una observancia del debido control de su organización. Ahí es en donde está el tema del compliance y su gran beneficio, porque si nosotros demostramos dentro de un procedimiento penal que no hubo inobservancia del debido control, eso puede ayudar a minimizar el alcance y la responsabilidad penal fiscal que se pueda llegar a tener. Entonces, este es un anónimo de materia de derecho penal. Dice que a nadie se le niega un vaso con agua o una denuncia penal, y no cabe duda que agarró fuerza este dicho durante este año. Entonces, también es importante recordar, y creo que ya lo dijo don José ahorita en su introducción, de que nos sorprendió a todos cuando estábamos analizando, y a mí en particular, la iniciativa de la ley
de ingresos para el 2020, en donde nos citan, digo, ley de seguridad nacional, yo creo que se equivocaron. Y no, establecen que pues también se considera amenaza a la seguridad nacional actos ilícitos en contra del fisco federal. Entonces, al momento de que se considera un tema de seguridad nacional, aquí entra un concepto que hay en materia penal del derecho penal del enemigo, con todo un tipo de doctrina y andamiaje penal que se da en contra, porque al momento de que sea seguridad nacional, se nos va a considerar a quien defraude al SAT como narcotraficante, como invasor, como el peor de los delincuentes, entra porque derivado de las 11 o 12 fracciones que anteceden a esta número 13, se encuentran pues, delitos de lesa humanidad, traición a la patria, le digo, los peores delitos que puedan haber. Entonces, a un defraudador fiscal que esté en los supuestos que señala el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación y que integren también o califiquen para delincuencia organizada, pues le van a considerar como un enemigo de la seguridad del país. Entonces, la ley de delincuencia organizada, pues también dice que cuando 3 o más personas se organizan derecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que puedan ser sancionadas como miembros de la delincuencia organizada, si están vinculados con el 108 y el 109 fracciones 1, 2, 3, 4 y 8. Entonces, ojo con ello, porque si se califica el delito de defraudación fiscal y está cometido por más de 3 personas y supera el monto de los 7.8 millones, pues mi Dios Padre va a quitarles el problema penal, salvo que paguen la cantidad que esta determina como omisión del impuesto. Y todos recordarán que cuando entró el 5A, se decía, oye, pues el SAT tiene la capacidad de poder llegar y reclasificar los contratos y las operaciones que se realicen. Pero dijeron, pero no va a haber ninguna consecuencia de carácter penal. Y simplemente dicen, oye, pues si carece de una razón de negocio, si genera un beneficio fiscal, y el SAT dice, oye, no estoy de acuerdo y te puedo bajo las reglas del 5A del Código Fiscal de la Federación reclasificártelo, pues ok, tendrá que pagar un impuesto y tendrá que pagar algo, pero no nos preocupábamos por las consecuencias penales. Sin embargo, para 2021 viene la sorpresa de que se modifica el último párrafo del Código Fiscal de la Federación y en donde nos dicen que sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. ¿Qué quiere decir? Que si realizamos alguna o estructuramos alguna operación, ya no les digo una planeación fiscal, simplemente un negocio, estructurar un negocio en donde la razón de negocios que dio origen, el SAT considera que los efectos son más beneficiosos desde el punto de vista fiscal que económico, la autoridad pudiera llegar a replantearlo y decir que no existe una razón de negocios, modificar la estructura que se implementó y decidir si a su criterio existe o no un momento determinado la posible comisión de un delito de defraudación fiscal. Entonces, es muy preocupante porque queda totalmente el arbitrio de la autoridad. Este artículo 5A es extremadamente ambiguo y sí nos puede poner en un predicamento al momento de asesorar a alguien a la forma de realizar un negocio. Y entonces, pues hoy en día, pues simular contratos para efectos fiscales puede ser considerado defraudación fiscal. Entonces, yo siempre como abogado, aparte les puedo decir que ahorita en la época de la pandemia, una de las cosas que más ocupado y preocupado me ha tenido es estar haciendo contratos. Porque ahorita con todo el tema fiscal y haciendo revisiones de compliance y de cumplimiento de contratos y sobre todo para verificar que los contratos cumplen con temas de materialidad, razón de negocios y fecha cierta, me he percatado o que no hay contratos, en particular cuando se trata de partes relacionadas, o cuando hay contratos, estos son muy básicos o no cumplen ni siquiera los requisitos básicos de un contrato para el cual están destinados, no acreditan con anexos la materialidad, la razón de negocios que justifica la celebración del contrato y por lo tanto la toma de deducciones. Entonces, sí es muy preocupante que del universo que yo he revisado de empresas, les puedo decir que el 90%
tienen problemas para deducción de los gastos con base en los contratos o la falta de contratos que tienen. Entonces, yo creo que es el talón de Aquiles de las empresas hoy en día. El SAT lo sabe y el SAT, me ha tocado ver ahorita revisiones fiscales en donde el SAT ya ni siquiera se pone a revisar el CFDI ni la contabilidad. Está pidiendo los contratos, revisa y sabes que este contrato o no existe el contrato o el contrato no sirve para justificar la deducción toda vez que no acredita la fecha cierta, no acredita materialidad ni razón de negocios, desechan el contrato y rechazando el contrato rechazan toda la deducción y le dejan la carga de la prueba al contribuyente para que defina ante tribunales la validez del contrato y la deducción respectiva. Entonces, eso es algo que me está tocando ver actualmente como una práctica recurrente por parte del SAT. Entonces, también tenemos el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en donde dice que se impone de 5 a 15 años de prisión, fíjense que aquí son 15 años de prisión, a quien anajene, administre, custodie, posea o convierta, retire por cualquier motivo o transfiera dentro del territorio nacional recursos que provengan de una actividad ilícita. Entonces, y luego la fracción oculte, encubra, pretenda. Entonces, fíjense aquí, cuando nos incorporamos en nuestras actividades como asesores, como contadores, como abogados, pues muchas veces, y sobre todo a veces los contadores, ya sea externos o internos, pues ayudan a adquirir, enajenar o administrar activos de las empresas. Y si esos activos resulta que provienen de recursos de procedencia ilícita, porque cuando hay una evasión fiscal, la autoridad argumenta que son recursos de procedencia ilícita, se pueden encuadrar en el supuesto del 400 bis del Código Penal Federal. Y también el Código Penal Federal pues señala que si existen indicios fundados o certeza de que hay recursos que las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, entonces pues hay simplemente con indicios, ni siquiera se acredita con una prueba fehaciente o un dictamen fiscal necesariamente por parte de la autoridad para determinar el perjuicio económico, sino que simplemente a través de indicios se puede considerar que se configura el 400 bis. Y entonces hay una iniciativa también que se propone, y esto es dentro de la ley PRIOR, pero dentro de las leyes que se reforman o que se propone, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima o ofendida y que también los abogados hacendarios adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera podrán actuar como asesoras o asesores jurídicos entre los procedimientos. Entonces a la UIF se le abre la puerta para que también en todo lo que tenga que ver con recursos de procedencia ilícita, incluyendo aquellos derivados con temas fiscales, la UIF pueda participar como parte coadyuvante dentro de los procedimientos penales. Y entonces, pues la defraudación fiscal da lugar a la existencia de recursos de procedencia ilícita y que se pueda activar, como les comenté, el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y como sorpresa también tenemos que ya está prácticamente aprobado que para 2021 el SAT va a tener la posibilidad que para temas de ley de impuestos sobre la renta podrá determinar parámetros de referencia de utilidad, conceptos deducibles, tasas efectivas de impuestos y márgenes de utilidades, a decirle a los contribuyentes, oye, revisé la información, la contabilidad que me mandas o la información que tengo de terceros o la que obtengo derivado de los FDIs que timbras y o los complementos de pago que generas y derivado de eso me estoy dando cuenta que no me cuadra, que tú estás fuera de rango, como dicen en materia de transferencia, tú deberías de estar en un intercuartil diferente al que estás ahorita y te voy a mandar a invitar y decirte que te corrijas. Entonces, se hace una propuesta de reforma al artículo 33, inciso I, en donde viene la posibilidad, y entonces dice que para promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones o correcciones o situación fiscal, se harán propuestas de pago o declaraciones prellenadas. Entonces nos va a poder llegar vía el buzón tributario, declaraciones prellenadas de impuestos para presentarlas con su correspondiente pago ya referenciado para mandar el pago. Pueden llegar comunicados para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales o para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, y pues esto va a ser una manera en la que nos vamos a tener que estar enfrentando el 2021 con el SAT.
Y luego también tenemos aquí una reforma al 40A del Código Fiscal de la Federación, en donde cambian las estructuras y ahora el SAT, para poder exigir de una manera más eficiente la recaudación de las contribuciones que considere le debemos, va a tomar como opciones de cobranza los depósitos bancarios, las cuentas por cobrar acciones o bonos, dinero y metales, bienes inmuebles, bienes muebles, la negociación del contribuyente, derechos de autor y obras artísticas. Entonces, depósitos bancarios, que estaba como en el cuarto o quinto, pues ahora está en primer lugar, y lo primero que va a hacer es que va a estar embargando cuentas bancarias para cobrarse, sobre todo cuando determine que hay evidencia real de que no se está pagando correctamente las contribuciones. Y dice también el artículo 45 del Código Fiscal, como una adición, y que ha, creo, causado mucha ansiedad, mucho temor por parte de los contribuyentes, es que ahora el SAT, dentro de las visitas domiciliarias, podrá recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal. Si entra una empresa, bueno, pues que grabe lo que quiera, pero ¿qué pasa si un contribuyente tiene una actividad empresarial y su domicilio fiscal es su casa? Entonces va a llegar el SAT y que va a videograbar lo que hay en su casa, pues toda la casa o lo que quiera el auditor, porque el auditor va a decir que si obstruimos el proceso de auditoría, hasta pudiéramos estar cometiendo un tema de obstrucción de la visita domiciliaria y meternos hasta en un problema mayor. Y estos señores pues van a poder llegar y videograbar pues lo que quieran bajo el amparo del artículo 45 y de que están dentro de sus facultades de comprobación poderlo revisar como un medio para verificar qué hay y qué se tiene. Entonces, pues como aquí la pregunta es, ¿quién está de acuerdo en que el SAT grabe tu casa o tu negocio y que esa información esté disponible cuando el SAT o tercero la necesite? Porque el tema es, ¿con qué se va a grabar? Pues lo más lógico es que va a ser con el celular del funcionario que va a llegar, va a tocar su celular y se va a poner a grabar. Porque pues ahorita el SAT no tiene presupuesto para nada y no creo que se le pongan a dar cámaras GoPro o algún videocámara encriptada a cada uno de los auditores para que hagan el trabajo. Entonces, por mucho que digan que la información va a estar protegida, que nadie va a tener acceso a ello, bueno, eso es de letra más que muerta y todavía antes de que sea aprobado y que sea ley. Sabemos que eso no va a suceder y que la información se la hackean y que tanto el SAT ya ha sido hackeado, Banco de México ha sido hackeado, Nafinsa ya ha sido hackeada, Bancomex han sido hackeados. Entonces, pues, si ya ha podido hackear al Banco Nacional, al Banco de México y Hacienda y lo han reconocido abiertamente, pues nuestra información y la de nuestros domicilios va a andar de arriba abajo sin que nadie la controle, y menos si va a estar en el celular de cualquier funcionario del SAT. Entonces, eso es extremadamente preocupante y esto, en mi opinión, es violatorio del artículo 16, fracción primera, de que nadie puede ser molestado en sus bienes o en sus documentos. Y en la Constitución no está permitido que se puedan revisar y obtener imágenes de los contribuyentes. Entonces, yo creo que hay una violación abierta a esta garantía constitucional. Y entonces, porque establece de manera muy clara y precisa este artículo que dice que únicamente que se exhiban libros y papeles para comprobar el cumplimiento de leyes fiscales. Pero en un momento determinado se habla de temas documentales. Y los videos, pues ya no es un tema documental y yo creo que sale de la previsión constitucional. Entonces yo creo que esto va a llegar hasta la Suprema Corte, la cual tendrá que determinar si alcanza o no a estar dentro de los márgenes del artículo 16 constitucional el tema de estar videograbando los bienes y activos. Pensando mal, muy posiblemente para el año que viene ya se va a aprobar la ley para efectos relacionados con el tema de las sucesiones. Y lo que va a querer la autoridad es poder videograbar qué hay en las casas, en los domicilios y demás, para poder saber cuáles son los activos, independientemente de los inmuebles, que puedan ser susceptibles de ser grabados a través de dicho impuesto. Entonces, ese es un pensamiento personal, pero creo que por ahí puede ir. El control mercantil de las sociedades vía prevención de lavado de dinero. Aquí hay un tema nuevo que yo creo que para todos los va a sorprender, pero que tienen que estar listos. Las empresas deben de cumplir pues, con lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esa es, digamos, la base bajo la cual tienen que operar las sociedades mercantiles en México. Y derivado de la acción 12 de BEPS de la OCDE, que muchos de ustedes ya han leído o han escuchado, es de donde viene toda esta obligación de tener que entregar información exhaustiva de carácter fiscal y corporativo
al SAT, porque así viene como ya una estructura y es una tendencia internacional derivado de esta recomendación o acción 12 del plan de BEPS, en donde dice que los miembros de la OCDE, como México, tienen que incrementar el flujo de información sobre riesgos fiscales. Entonces, derivado de eso, pues ahorita nosotros nos están pidiendo, ya ven que a partir de este año también tenemos el tema de las operaciones relevantes que ya se tienen que estar revisando para reportar a inicios de febrero del próximo año. Y ahorita vamos a tener otras obligaciones que a lo mejor muchos de ustedes no tienen en el radar, pero que tienen que estar enterados de ello porque las consecuencias de su incumplimiento son muy importantes. Entonces, el Código Fiscal señala en su artículo 28 que forman parte de la contabilidad los libros y registros sociales, libros de actas, libros de registro de accionistas, libro de variación de capital. Todo esto forma parte de la contabilidad de las empresas. Y el Código de Comercio señala que los sistemas electrónicos, que hay un sistema en donde toda la información de las sociedades mercantiles se tiene que estar comunicando a través de un sistema que maneja la Secretaría de Economía. Y por su parte, aquí también, desde el año entró en vigor en el 18 de diciembre de 2018, una reforma que yo no sé qué tanto hayan identificado ustedes, pero cualquier modificación que exista relacionado con aumentos de capital, enajenaciones de acciones o aumentos de capital, se tienen que notificar a la Secretaría de Economía con base en el artículo 73, que es el que habla de las sociedades de responsabilidad limitada, y el 129 hace referencia a las sociedades anónimas. Entonces, cualquier modificación que se realice en estos dos tipos de sociedades se tiene que enviar a través, con el uso de la firma electrónica del representante legal, entrar al portal del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía y dar los avisos que estén vinculados con los cambios que se hayan hecho en el libro de registro de accionistas o de variación de capital. Si no se hacen los avisos y se presentan, es como si no se hubieran enajenado las acciones o como si no se hubiera reducido o aumentado el capital social. No producen efectos fiscales ni legal alguno si no se cumple con la obligación de dar el aviso. Por eso es tan trascendente esta obligación. Y dice, bueno, aquí viene, no surtir efecto respecto de terceros, sino después de la publicación, que es lo que les comento. Igual, las sociedades se consideran como dueño de las acciones, dice 129, pues a quien aparezca inscrito en el libro de registro de accionistas y debe de publicarse un aviso en el sistema electrónico, entonces dando nombre, nacionalidad, domicilio del accionista. Entonces, estos son medidas de control para saber quién es el beneficiario efectivo de las sociedades mercantiles y, por lo tanto, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera puedan llevar un mejor control e identificar al final del día que pues, no haya prestar nombres y quienes realmente son beneficiarios de los recursos o quienes constituyeron a las sociedades por este tema de las empresas fantasmas tan conocido. Y luego el artículo 33 bis de la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones de recursos de procedencia ilícita dice que las sociedades mercantiles, y esta ya existe, es una iniciativa que está a punto de aprobarse, que las sociedades mercantiles deben de atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes conforme a esta ley para determinar claramente a la persona que sea su beneficiario final y conservar la información que lo soporte. Dice, cuando se realice la transmisión de dominio o constitución de derechos o de cualquier naturaleza sobre títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales mercantiles, estas deberán presentar el aviso de inscripción en el libro de registro de la sociedad en el sistema electrónico y otra vez nos remite a la Secretaría de Economía. Entonces, en materia de prevención del lavado de dinero, también nos están obligando a que se tiene que presentar los avisos. Entonces, ya este tipo de actividades de pasar de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de estar regulada también en cierta parte por el Código Fiscal de la Federación, también ya existe una regulación en la materia de prevención del lavado de dinero que tenemos que cumplir con ella independientemente de que la empresa esté dada de alta o no ante la Unidad de Inteligencia Financiera por realizar una actividad vulnerable. Es por el hecho de existir la transmisión de títulos de partes sociales, de aumentos de capital y demás, ya existe para prevención del lavado de dinero tener que dar un aviso derivado de que así lo contempla esta ley.
Y entonces el artículo ter de la ley de la ley PIORPI, de la ley federal PIORPI, dice que las personas morales mercantiles también deben de registrar en el sistema electrónico, identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como beneficiario final de dichas operaciones. Y el 33 cuarter de la misma ley PIORPI dice: la Secretaría, a través de la unidad administrativa facultada conforme a las disposiciones aplicables, promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectivo beneficiario final. ¿Qué quiere decir? Que en el tema de sociedades civiles y asociaciones civiles, al ser de carácter civil y estar reguladas por el Código Civil de cada uno de los estados, lo que se va a hacer es que se van a armonizar todos los códigos civiles del país a efecto de que contemplen reglas similares a las que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que se puedan identificar al beneficiario fiscal en sociedades civiles y en asociaciones civiles. Entonces, para armonizar todo este tema, pues también se está proponiendo este tipo de cambios. Y entonces, por la ley PIORPI, el artículo dice, el artículo 53, se aplicará la multa correspondiente, y la fracción 5 dice, se incumpla con las obligaciones que imponen los artículos 33, 33 bis y 33 ter de esta ley. Para su información, estas multas por no presentar los avisos de ventas de acciones, aumentos de capital y todo en materia de sociedades mercantiles, la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del SAT, puede determinar multas que van desde 173,000 pesos, la más barata, hasta 868,880 pesos por no presentar un aviso a la Secretaría de Economía. De ese tamaño es el problema y la contingencia. Y si nosotros somos asesores, como contadores o como abogados de una empresa, participamos en la venta de acciones o en un aumento de capital, en una reducción de capital, y vemos que se nos va o no le decimos al cliente que tiene la obligación, y de repente llega el cliente la notificación de un crédito fiscal por la multa, por omisión en esto, porque se da cuenta el SAT, y se va a voltear y dice, oye, y pues me multaron y tú nunca me dijiste, para eso te contraté, tú eres mi asesor, tú eres el que te pagué para orientarme, y no se dio el aviso, pues yo no sabía del aviso, tú eres el responsable, y pues van a voltear para que nosotros cooperemos con el pago de la multa. Entonces, a ver quién de ustedes tiene 868,880 pesos para pagar la multa por olvidarnos de haber presentado un aviso. De ese tamaño es la problemática que se va a venir a partir de 2021. Y luego el artículo 27 del Código Fiscal tiene una reforma para 2021 en donde dice que se tiene que presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, en donde dice, demás personas, cualquiera que sea el nombre en el que se designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o la legislación. Entonces, ya no nada más basta para 2021 que se diga quiénes son los socios o accionistas. Ahora hay que dar todo el nombre de los miembros del Consejo de Administración de las empresas, ya sea el Consejo Formal Ejecutivo o el de asesores cuando son consejeros simplemente que participan no necesariamente con votos, sino como asesores, e incluso también ahora quienes estén como comisarios, pues también están dentro de la estructura orgánica y tendrán que darse sus datos al Registro Federal de Contribuyentes y al SAT de todos sus datos, porque de alguna manera el SAT quiere conocerlos y saber quiénes están tomando decisiones dentro de una empresa. Y pues ahora es conveniente que se tenga una versión electrónica debidamente escaneada y actualizada de la información corporativa de las empresas para poderla mandar en cualquier momento que lo pida el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces aquí les pongo un pequeño diagrama de cómo son cómo se vinculan los avisos en materia de venta de acciones o de aumentos de capital. Se hace el registro corporativo, se da aviso a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía le da al SAT, el SAT corrobora con el registro público, también puede ser inversión extranjera, pues está el Registro Nacional de Inversión Extranjera, y todo esto se sincroniza y se coordina a través de la inteligencia artificial, y de esa manera, pues el SAT, la Secretaría de Economía o la Unidad de Inteligencia Financiera va a saber si se están realizando o no y dando los avisos respectivos, porque si únicamente se hace la operación, se va con el notario, se formaliza, se lleva al registro público y se deja hasta ahí,
una enajenación de acciones o un aumento de capital, pues el SAT va a darse cuenta que en el registro público está registrado, pero no se dio el aviso a la Secretaría de Economía y mandará las correspondientes multas. Entonces, esta es la manera en cómo se integra ya la información. Y recuerden que a partir de junio de 2020, pues ya le dimos información de socios y accionistas al SAT. Ya también sabe con exactitud el capital actual de las empresas y su distribución. Y pues los socios y accionistas también recuerden que tienen una responsabilidad solidaria más amplia derivado de la reforma al Código Fiscal de la Federación en su artículo 26 a partir de este año. Otro tema que comenté al inicio es el tema de las operaciones reportables, en donde pues entró como novedad algo que como debo decir, tengo algo que contarte, y eso se lo vamos a decir al SAT. Y entonces recuerden que tenemos un título sexto nuevo en donde asesores fiscales, pues somos prácticamente todos los que estamos platicando ahorita o conectados por Zoom, muy posiblemente somos asesores fiscales y deberemos estar supervisando el tema de revelar esquemas reportables, ya sea que seamos asesores internos de una empresa o como asesores externos, ¿no? Y bueno, aquí está el concepto que es muy amplio de qué se entiende por asesor fiscal y su obligación en un momento determinado de lo que se tiene que reportar. Y son obligaciones ahorita en este año, recuerden que son obligaciones de reportar únicamente por parte de las empresas y los asesores internos de las empresas respecto de operaciones realizadas en 2020 o anteriores a 2020 si tienen efectos fiscales en 2020. Esto quiere decir, por ejemplo, si venían utilizando o amortizando pérdidas fiscales anteriores a 2020, pues tendrán que reportarle eso al SAT. Y este reporte todavía no sé por qué, pero ya estamos prácticamente en noviembre y el SAT no ha sacado las reglas de cómo se deberán de presentar estos reportes. Lo único que sabemos es que se van a presentar a lo mejor a partir de la segunda semana de febrero de 2021 y se tiene que presentar la información, se tiene que presentar completa y correcta. De lo contrario, se pueden tener sanciones muy preocupantes por los montos que ellos representan. Y bueno, estos, aquí les pongo una pequeña relación de cuántos son los montos, ¿no? Supuestos de sanciones para el asesor fiscal, esto es para el asesor fiscal externo, porque a nosotros a partir del año 2021 ya nos tocará reportar lo que se hizo en 2021 en 2022. Pero simplemente no revelar un esquema reportable al SAT, a nosotros como asesores fiscales la multa puede ser de 50,000 pesos a 20 millones de pesos. O no proporcionarle al cliente el número de identificación del esquema reportable de 20 a 25,000. Y también revelar esquema reportable con errores también nos puede llevar a multas de 50 a 20 millones de pesos. Pues no va a haber manera de poder cumplir con esta obligación. Entonces hay que ser extremadamente cuidadosos, ver qué estamos asesorando, cómo lo estamos asesorando, porque lo que está buscando a través de este supuesto de operaciones reportables, el SAT quiere saber si se están realizando planeaciones fiscales agresivas que pueden afectar la recaudación. Y entonces, si no las declaramos o la declaramos mal, pues las consecuencias para nosotros pueden ser desastrosas. Entonces, la nueva realidad de multas y sanciones, en materia de la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene un cambio que a lo mejor para muchos no significa nada, porque el problema había es que cuando el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, empezó a multar en 2019 a los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero, se topó con que existía un problema porque no estaba debidamente relacionado el artículo que señalaba a las multas que se habían de aplicar. Entonces, había un error y no estaba debidamente correlacionado porque decía que era con base al artículo 55, cuando la multa correspondiente, que es a la fracción 3, es la 54. Entonces, siempre estuvieron perdiendo todos los juicios por multas en materia de incumplimiento en la legislación en materia de lavado de dinero. Entonces, pues dejaron de presentar las multas o notificar a los sujetos obligados porque estaban perdiendo todos los litigios. Pero ahorita, una vez que entre corregida este error, pues ya la autoridad volverá a retomar y impondrá las multas que correspondan derivado del incumplimiento de las obligaciones de avisos en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, pues ahorita ese argumento que había de defensa por la indebida fundamentación y motivación de las multas se perdió y pues ya no lo podemos argumentar. ¿Y esto qué nos va a llevar?
a que pues las multas en términos del artículo 52 de la ley Priorpi tienen el carácter de créditos fiscales. Y pues estos créditos fiscales les puedo decir que simplemente cada aviso al que esté obligado una persona que realiza alguna actividad reportable en materia de prevención y lavado de dinero es de 880,000 pesos por cada aviso no presentado o presentado extemporáneamente. Y se entiende presentado extemporáneamente después de los 30 días en que se debe haber presentado el aviso. Entonces, pues imagínense si alguien no ha cumplido por varios meses, el monto de las multas, yo me acuerdo, me tocó llegar a ver créditos fiscales por no cumplir, sobre todo en el caso de una empresa que se dedicaba al tema de arrendamiento de inmuebles y que no estaba dada de alta ni presentó los avisos, el crédito fiscal que se le había determinado era alrededor de casi 17 millones de pesos por omisión en presentar avisos en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, de esa magnitud van a ser las multas que pudiéramos estar esperando ver a partir del próximo año, una vez que entre en vigor esta legislación. También como novedad de lo que tenemos aquí en la ley de Priorpi es que pues ahora hay que cuidar mucho nuestra relación jurídica con los clientes, ya que pues tenemos nuevas responsabilidades profesionales y sus límites, y en caso de que tengamos clientes que consideremos que no se quieren poner al día, que quieren seguir estableciendo, comprando facturas o haciendo planeaciones fiscales agresivas, tenemos que analizar si queremos seguir atendiendo a esas personas porque ya son un peligro para cualquier asesor fiscal o legal el seguir atendiendo a esas empresas que quieran tomar esos riesgos. Si ellas las quieren tomar, que no sea por nuestro a través de nosotros o de nuestras firmas, porque nos podemos ver comprometido nuestro patrimonio por estar asesorando empresas que no quieren cumplir con la legislación vigente, ¿no? Entonces también la ley Priorpi señala también un artículo 54 bis que como medida precautoria podrá determinar conforme a los mecanismos que se señalen en las reglas de carácter general en materia de prevención del lavado de dinero, que en tanto se subsane o se resuelve el procedimiento establecido en dichos mecanismos, se podrá llegar a suspender de manera temporal la operación. Entonces, si somos, por ejemplo, recuerden ustedes que en el caso de los contadores y los abogados, nosotros realizamos una actividad vulnerable en materia de prevención del lavado de dinero. Por lo tanto, tenemos que haber estado dados de alta desde 2013 ante la Unidad de Inteligencia Financiera y estar presentando nuestros avisos. Si por algún motivo o alguna acción no presentamos avisos y nos llegan y nos determinan un crédito fiscal, la autoridad nos puede tener el crédito fiscal y mientras no se pague el crédito fiscal o no nos corrijamos, estemos dados de alta y cumplamos, puede impedir que sigamos ejerciendo nuestras funciones como prestadores de servicios derivado de un tema de prevención del lavado de dinero. De ese tamaño es la contingencia que tenemos. Y entonces, pues aquí está, si los que sabías que los servicios profesionales de abogados y contadores son operaciones vulnerables para efectos de la ley Priorpi y que el SAT y la UIF ya saben que realizamos actividades vulnerables, me decía otra vez un abogado, oye, ¿cómo vas a ver la UIF que yo estoy realizando operaciones vulnerables y que presto servicio? Digo, pues muy sencillo, simplemente verifica qué conceptos estás poniendo en tu CFDI, del catálogo de lo que tú pones, pues el SAT ya sabe cuáles son de prestaciones de servicios profesionales, contables o legales, y con ello va a identificar que, pues, cuando tú expides un complemento de pago, ya sabe qué es lo que estás cobrando y el concepto y la descripción que estás poniendo. Entonces, si se da cuenta que estás expidiendo CFDIs por prestación de servicios legales o fiscales o contables, pues sabe que estás realizando una operación reportable y si revisa con tu RFC si está presentado los dados de alta en el portal de la Unidad de Inteligencia Financiera o no, pues sabrá si te mandará una multa o no. Así de sencillo lo pueden hacer a partir de que entren en vigor estas reformas. Y entonces, pues, la observancia del debido control de los contadores o abogados puede ser un agravante para cometer un delito de defraudación fiscal. Entonces, aquí el tema es, y ahorita como ejemplo y análisis antes de terminar el año, y tú ya cumples al 100% con tus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero, porque pues las consecuencias son muy graves si no se están cumpliendo. Entonces, acuérdense, esto lo pongo como analogía cuando vamos manejando y de repente vamos en la ciudad o en la carretera y vamos y de repente nos aparece en el tablero letrero, check engine. Pues todo el mundo se preocupa, se espanta, que se va a apagar el carro, se va a descomponer, ¿qué tiene? Pues inmediatamente llevan al taller de su confianza, llaman a la agencia de autos, el carro si está en garantía, para que revisen qué tiene el carro, porque pues, le apareció un problema
importante y necesitan revisarlo. Pues lo mismo se tiene que hacer en los despachos en materia de prevención del lavado de dinero ahorita, señores, es un check engine, cómo estamos en el cumplimiento de nuestras obligaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera para corregir y resolverlos de inmediato. Y entonces el artículo 62 bis también de la ley PROPI señala que se impondrá de 4 a 12 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa a quien permita que se realicen cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones 1 y 2 del artículo 400 bis. Entonces, si nosotros como asesores fiscales o asesores legales permitimos que se lleve alguna de las conductas a que se refiere el 400 bis que ya dijimos, nos pueden, derivado de la ley en materia de prevención de lavado de dinero, involucrarnos porque realizamos actividades profesionales y sobre todo cuando son, dice aquí el 62 ter, dice 4 a 12 años de prisión si nosotros, derivado de nuestras funciones de asesores y nosotros no cumplimos con las obligaciones que corresponden y que se realizan actos que puedan estar vinculados con la fracción primera y segunda del 400 bis, se nos podría aplicar la suspensión en habilitación independientemente del tema de delito penal que se trate. Y vuelvo a poner el 400 bis. Si nosotros como asesores ayudamos a adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, convertir, depositar o retirar cualquier motivo, recursos que se puedan considerar que no se puede aclarar su legítima procedencia, pues estaremos en un problema, ¿no? Y también aquí el artículo 62 cuarto de la ley PROPI, fíjense que lo que dice, se impondrá de 4 a 12 años de prisión y de 2,000 a 2,500 días de multa al que sin haber participado en la comisión del delito a que se refiere el 4 bis, permita o preste su nombre o la denominación o razón social de una persona moral o que se le intitule por cuenta de un tercero bienes o derechos adquiridos, aun cuando no haya tenido conocimiento de ello. Entonces, oye, si no participé y no tuve conocimiento de ello, pero de todos modos es que me pueden aplicar y considerar como si fuera un delito. Entonces, pues aquí es preocupante porque cuántas veces no existe el tema de robo de identidad y a lo mejor alguien está utilizando nuestro nombre para adquirir bienes o hacer algo y pues como es robo de identidad no nos enteramos y además de que nos robaron la identidad, utilizaron para hacer algo ilícito, ahora pues nos pueden, en materia de prevención del lavado de dinero, nos pueden hasta implicar en un delito por 12 años de prisión. Así de grave viene la redacción de este artículo. Y bueno, finalmente nada más para cerrar y perdón por el tiempo, pero el compliance pues simplemente es qué y para qué. Hay que tener una contrainteligencia tributaria y un programa de prevención de lavado de dinero contra la autoridad. Hay que tener este programa de compliance que ayuda a que sea un eximente de responsabilidad penal y en particular para los despachos de abogados y contadores deben de tener su programa de compliance debidamente implementado para, como medida de control y prevención, independientemente del compliance que le exijamos que tengan también los clientes. Y pues el oficial de cumplimiento ahora tiene que cumplir con PLD, Código Interno de Ética, Manual en materia de prevención del lavado de dinero, más Código de Comercio, más Ley General de Sociedades Mercantiles, más Código Fiscal, más Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, creo que hay bastantes cosas que tenemos que hacer y aprender. La recomendación es, pues no te atores con el SAT o la UIF, porque las consecuencias van a ser complicadas. Y pues las conclusiones son, los temas fiscales relevantes se llaman materialidad, razón de negocio, los contratos son la prueba más importante dentro de un juicio fiscal o penal, el compliance penal tributario es una herramienta efectiva para ser más competitivos y evitar sanciones, y pues el nuevo entorno internacional exige que las empresas demuestren objetivamente que son confiables legalmente, ¿no? Entonces, ahora sí, don José, pues dejo abierto a las preguntas, espero no estén complicadas.